tardes, queridos amigos, hermanos. Estuvimos la vez pasada platicando del tema de la reencarnación. Espero que haya quedado claro que somos almas que tomamos temporalmente un cuerpo físico para poder hacer una misión determinada de aprendizaje, porque de hecho eso es lo que es el planeta Tierra en este nivel de evolución, que es el tercer nivel de evolución, en donde nosotros venimos a aprender lecciones en carne propia. Es un sistema de dualidad en donde lo mismo tenemos cosas hermosas que cosas terribles. Hay luz, hay oscuridad, hay odio y hay amor. Entonces es una escuela en donde el alma viene a aprender lecciones. Ese fue nuestro tema de la vez pasada. Aclaramos las informaciones que, pues por costumbres, por hábitos, han venido diciendo grupos específicos con sus muy particulares intereses, que no son ciertas y que lo único que han hecho pues es meterle miedo a las personas en este aspecto de cuando viene la transición. Para nosotros no es la muerte, esa palabra en metafísica no la usamos nunca, porque en realidad nada muere, todo se transforma. Lo que pasa es que como tú estás confinado a un cuerpo físico, solamente a percibir una dimensión, que es la tercera dimensión, así están todos nuestros sentidos, pues tú crees que es todo lo que existe, pero pues no, eso es una gran falsedad, ya que falta información para poder entender en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo aquí, y eso es de lo que se tratará el tema de hoy. Quedamos de que íbamos a hablar de lo que es la transición. La transición es simplemente ir de un plano dimensional a otro. No significa el cese de la vida, porque la vida no se puede parar jamás. Todo en el universo se transforma y nosotros no somos la excepción. Entonces, todos los seres humanos, cuando venimos a aprender nuestras lecciones, venimos con un objetivo determinado que se establece en el plano espiritual. Cuando tú tomas un cuerpo físico, tú ya sabes que la familia que escogiste para venir, el lugar, el país y todo lo que te rodea, te va a dar el escenario que tú necesitas para poder vivir esa experiencia específica que tú decidiste te hace falta aprender. Sea cualquier cosa, cualquier actividad que realices en el planeta, que son muchísimas, y tú podrás tener la oportunidad de vivirla, de sentirla, de además superarla, porque de eso se trata, que hagamos la misión a la que hemos venido, pero con eficiencia. No seamos, no fallemos en eso, no estemos aquí una vida para no aportar nada, sino al contrario, para causar más problemas y dejar situaciones con efectos que no son los adecuados para las personas que se quedan aquí. Entonces yo creo que la misión de todos nosotros, siempre que venimos, pues es hacer las cosas bien. Si decidimos ser un médico, pues ser un excelente médico. Si decidimos ser un maestro, ser un excelente maestro. Si decidimos ser un científico para poder descubrir cosas que ayudaran a la humanidad, fantástico. Siempre hay que tener una meta positiva, porque el alma es luz, el alma es amor, el alma es sabiduría, pero tiene que aprender, y la única manera de aprender de tus propios errores, pues es cuando tú tienes un cuerpo físico confinado a una dimensión, en este caso la tercera dimensión. Vamos a hablar un poquito entonces de la transición. ¿Qué es la transición para el metafísico? Para nosotros la transición, como ya dije, simplemente es transformarnos de una dimensión a otra. Y le llamamos nosotros la ventana dimensional. Todos tenemos en un momento dado una ventana dimensional, no como algo trágico, algo terrible que no debería de pasar, y que nadie debería morir, porque tenemos que dejar el cuerpo, porque son simplemente etapas del alma. El alma es eterna, el alma nunca deja de vivir.
Y la vida física, sí, la vida física termina y debe de terminar cuando tú ya terminaste la misión en la que tú te involucraste en cada una de tus encarnaciones y tú decidiste venir por propia decisión. Nadie te trajo a fuerzas, no fue porque a alguien se le ocurriera ponerte aquí, no fue Dios el que te puso ni nadie más. Fuiste tú el que decidiste, como una partícula de Dios, estar aquí en este tiempo, espacio y dimensión. Entonces resulta que cuando ya tú terminaste tu misión, que mucha gente lo siente y lo sabe, cuando ya dices yo ya terminé lo que venía a hacer, entonces tú sientes que ya se acerca tu momento en donde la ventana dimensional se abre ante ti. Esta ventana dimensional puede ser de diferentes tipos. Voy a hablar primero de lo inesperado. Resulta que una persona está haciendo su vida normal, tiene muchas cosas todavía que hacer y demás, pero su ventana dimensional se presenta por un accidente o una agresión en donde pierde la vida, el cuerpo físico, por una situación de esa naturaleza, pues entra a esa ventana dimensional y el alma entonces, por ser un choque, por si fue un golpe, si fue un accidente automovilístico o cualquier tipo en donde ubicó un golpe o una agresión, pues entonces automáticamente el cuerpo sutil, el alma, sale inmediatamente del cuerpo físico. Es de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el simple golpe hace que te muevas. Incluso ya nosotros que tenemos un poquito de experiencia en esto de sentir y el cuerpo sutil y demás, cuando ustedes van, por ejemplo, a una feria y hay de esos juegos muy violentos, hay veces que uno se separa y siente que abandonó el cuerpo por momentos. Entonces lo mismo sucede cuando hay un accidente. Tú te sales del cuerpo físico y de ahí empieza una experiencia en esos casos específicos, porque es sorpresivo, porque nadie lo esperaba y de alguna manera el alma con su cuerpo sutil y su cuerpo emocional, todavía una capa emocional pegada a él, ve su cuerpo físico que ya no tiene vida. Y entonces viene una situación de no saber qué es lo que está sucediendo, si es una pesadilla, si se desubica la persona durante un buen tiempo, anda tratando de entender qué es lo que sucedió. Estas ventanas dimensionales pues se abren porque la experiencia la deberíamos de tener así. También es parte de la enseñanza que venimos, que la ventana dimensional en ese caso se dé de esa manera. En el caso de la transición por enfermedad, en donde tú tienes una enfermedad terminal y pues estás defendiéndote contra ella durante un tiempo, puede ser muy largo, puede ser mediano, puede ser corto, pero bueno, de alguna manera tú sabes que tienes una enfermedad y eso usualmente pues es una transición más esperada por toda la familia y también por la misma persona que ella siente que está perdiendo las fuerzas y empieza a ver inclusive antes de que venga el momento de la transición, empieza a decirle a las personas que están con él, sus parientes o acompañantes, empieza a decir que acaba de ver a su mamá que había fallecido hace muchos años, o quizá a su papá, o sea, empieza una remembranza del pasado, de las personas queridas que ya se fueron, y de repente empiezas a recordarlas de manera muy certera, cuando ya estás bastante cerca de ese momento. No siempre se da así, pero es una señal que sí puede indicarnos que ya esta persona está cerca de irse. Y también ahí puede ser la transición, digamos, más tranquila que pudiéramos tener, es cuando se da durmiendo. Simplemente pues hemos sabido de muchos casos, yo precisamente tengo gentes muy queridas que pasaron por la transición simplemente durmiendo, o sea, se acuestan a dormir y ya no se levantan, porque vino un paro cardíaco, un paro respiratorio, que fue prácticamente instantáneo,
la persona no se da cuenta, porque pues cada vez que nosotros vamos a descansar, pues nos desconectamos de la tridimensionalidad. De hecho, es es un ensayo de lo que es la transición. Cuando tú estás durmiendo, pues entras a otros planos en el sueño y sueñas que estás por aquí, por allá y que viste a no sé quién. Dependiendo de cada persona, pues tiene su contacto con otros planos dimensionales. Entonces lo que sucede con la transición pues es exactamente lo mismo. O sea, simple y sencillamente, pues tú ya no vas a regresar a levantarte y a utilizar nuevamente tu cuerpo físico para seguir tu vida cotidiana y tu rutina. Simplemente hasta ahí llegó esta encarnación. Esta yo digo que es lo mejor porque no hay una serie de factores que de alguna manera pueden alterar un poquito a la persona cuando siente que pues está pasando por la transición. Por ejemplo, cuál es una de las cosas que puede afectar si tenemos el caso de una persona enferma, como ya lo dije, y de repente pues está en el hospital o está en su casa y pues le da un infarto terminal y deja de respirar y está rodeado de gente, pues inmediatamente empieza todo el mundo a alarmarse y llamen al doctor y qué sucedió, si es en el hospital, si es en la casa, todo el mundo espera, tratan de ver si tiene latidos del corazón, todo el mundo se alarma, pero la persona todavía conserva el oído, o sea, aunque su corazón ya no lata, está escuchando exactamente todo lo que está sucediendo. La información que se nos ha dado es que aproximadamente tardas unas 2 horas en desconectarte del oído. Por eso yo decía que si te acuestas a dormir y al otro día ya no amaneciste, pues es una ventana dimensional muy benigna y muy sencilla, porque nadie va a estar gritando, nadie va a estar alarmado, nadie va a llorar, nadie va a decir una serie de cosas que de alguna manera puedan alterarte, porque cuando tú estás en ese estado tú puedes pensar, es que yo no me he muerto, yo estoy vivo, porque estoy escuchando. Y si estoy escuchando, ellos creen que yo ya no estoy vivo, pero estoy vivo. Y entonces empiezas una serie de temores de qué van a hacer y que no vayan a actuar de una manera equivocada porque yo sigo vivo, pero no doy señales de vida, no me puedo mover, no puedo hablar, no puedo abrir los ojos, no puedo abrir nada porque de hecho mi cuerpo físico ya no tiene vida, se terminó la vida tridimensional. Entonces aquí este conocimiento es muy importante. Las personas que tengan una experiencia con algún pariente, cuando llegue a fallecer y están con él, no es lo mejor gritar, llorar y cuestiones que provoquen dolor, porque pues le vas a provocar también un dolor a la persona porque todavía no se ha ido. Entonces, en un periodo, cuando menos de 2, 3 horas, si quieres hablar con él, habla cosas hermosas, dale buenos mensajes, la vida ha sido hermosa contigo, te amo, en el plano espiritual es muy superior al plano terrestre, va a ser maravilloso lo que tú vas a vivir. Si le quieres, si tienes preparación para poder dar esta información, se la puedes dar. Y si no, mejor te sales y te esperas 2, 3 horas y luego ya tranquilamente, pues fuera de ahí, puedes decir, llorar y hacer lo que tú quieras. Creo que esto es importante hacerlo. Cuando esto llegue a presentarse, hemos tenido todas experiencias de este tipo. Yo particularmente he tenido experiencias de ello con mis padres, con mi primera esposa. Todo eso yo ya lo viví, todas esas experiencias yo ya las tuve con la gente y traté de hacer lo mejor posible para facilitarles esa transición. Fíjense, por ejemplo, en la creencia de los budistas tibetanos. Cuando un lama o un monje de los que están en los monasterios entra a la transición, entonces ellos tienen hasta un libro que se llama el Bardo Todol. Y este libro les dice cómo acompañar a la persona, al alma, por el camino de transición, o sea, de dejar el plano físico y continuar con su plano espiritual. Es una situación ya muy estudiada y muy practicada, sobre todo en la parte oriental. En la parte occidental no así,
porque tenemos todavía las enseñanzas que nos han dejado las religiones, y esa de la religión católica, que ya la comenté la vez pasada, pues dejó unas enseñanzas completamente diferentes, que desgraciadamente le meten mucho miedo y mucho temor a la gente, y eso hay que ya olvidarlo porque es una gran mentira. No puedes creer eso, ya lo discutimos, ya lo hablamos y no lo voy a volver a repetir. Pues en el momento de la transición, tú tienes que estar seguro de una cosa muy importante. Como haya sido tu transición, puede ser, como te digo, accidental, o puede ser en una enfermedad ya esperada, o puede ser de repente ya no despertar. Esa es simplemente la forma. El fondo de las cosas es que tú por fin vas a tener la posibilidad de regresar a ser lo que eres, que es un alma con un cuerpo sutil, que puede estar comunicado interdimensionalmente, que tienes conexión con tu familia cósmica, tema que después hablaremos en otra plática. Es algo maravilloso, es algo como haberte ido de tu hogar durante muchísimos años. Y ahora es el momento de regresar, en donde tú sabes que te están esperando toda tu familia eh, universal y todos tus compañeros que amas, que te aman, en un lugar fantástico en donde no existe la dualidad. Ahí existe solamente la unidad en el amor impersonal y el servicio incondicional. Esas son las variables importantes de dimensiones superiores, cosa que aquí no sucede. Entonces, ¿por qué te va a dar tristeza o te va a dar temor irte cuando vas a ir a un lugar mucho mejor que en el que estás? Entonces no es posible que pienses que es una catástrofe y que es algo terrible y todos gritando y todos llorando y demás. Fíjense, por ejemplo, en los países orientales, en la India, por ejemplo, cuando una persona pasa por la transición, en primer lugar, pues ellos se visten de blanco, todos en silencio. Las mujeres no asisten a los sepelios y ellos pues hacen lo de la cremación como una parte de vida, porque lo que tienes como cuerpo pues es de la naturaleza y a la naturaleza lo vuelves a entregar. Entonces ellos toman la transición no como un drama, sino como un paso dimensional de un logro alcanzado, porque cada vez que una persona termina su experiencia, pues quiere decir que ya terminó de hacer lo que tenía que haber hecho aquí y tiene que irse a un descanso muy bien ganado que dura un tiempo determinado, del cual hablaré un poquito más adelante. Entonces yo quiero que ustedes se sientan tranquilos y entiendan que la muerte no existe, es una mentira. Esa muerte, esa catástrofe de la muerte terrible, no es verdad. Es simplemente un cambio dimensional, en donde tú pasas de la tercera dimensión a unos planos paralelos. Voy a hablar de los planos paralelos porque eso es muy importante. Usualmente, cuando se desprende el cuerpo álmico de su cuerpo físico, sucede más o menos después de 2 horas del fallecimiento, si fue de una manera normal, por enfermedad o en el transcurso del sueño. Entonces simplemente se para uno y empieza uno a caminar como siempre, hasta que se da cuenta que pues ya no tienes cuerpo físico, pero tú te sigues moviendo porque tienes un cuerpo sutil, un cuerpo de energía. Aquí el cuerpo de las emociones de cada persona, que es una energía, está pegado al cuerpo del alma cuando se separa. Y eso permanece pegado al alma unos días nada más, dependiendo de la emocionalidad que la persona en vida haya tenido. Voy a poner varios ejemplos. Una persona normal, una persona que cumplió su misión, que fue positivo, que ayudó, que hizo lo mejor por su familia y por todo el mundo, pues va a tener una transición fantástica y maravillosa. Cuando llegue su momento, simplemente se para del lecho en donde dejó su cuerpo físico
y de inmediato empieza a integrarse y ve a todos sin ningún problema. No hay una emocionalidad de sufrimiento, de arrepentimiento, de coraje, de dolor o de temor por alguna causa, y es además recibido por seres que están en dimensiones superiores, que pueden ser parientes que nosotros tuvimos y que fallecieron antes, nuestros padres, hermanos, no sé, esposa, hijos, y ellos normalmente hay una comitiva que está para recibirte. Entonces cuando tú ya te paras y empiezas a verlos, pues empiezas a vivir un cambio fantástico y maravilloso en tu vida. ¿Por qué? Porque dices, esto es el paraíso, seres que siempre quisiste ver y que los habías perdido y demás. Esa es la primera impresión que tú empiezas a tener. Y entonces viene un periodo que usualmente es de 9 días. Estos 9 días tú los pasas en una zona que se llama zona fantasmal. No es otra dimensión todavía, es un plano paralelo entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión. Esta zona es muy conocida por mucha gente, pero no la entienden y les da temor, etcétera, etcétera. Y en realidad no tendría por qué pasar eso. Pero bueno, el alma con su cuerpo emocional ahí, que quedó de su vida anterior, se va a pasar 9 días ahí. ¿Para qué? Para él desea irse a despedir de todas las personas con las que estuvo, con las que tuvo relación. Puede viajar fácilmente tan solo con la fuerza del pensamiento, puede atravesar paredes, etcétera. Ve la tridimensionalidad, pero no le estorba, porque es una materia más sutil y puede hacerlo sin mayor problema. Entonces, esos 9 días los emplea para eso. Cuando ya termina ese proceso, el alma entonces pasa a otro plano que se llama la zona astral. La zona astral tiene 12 niveles. Tú como alma vas dirigiéndote a él de acuerdo a tu experiencia que ya tienes en el plano tridimensional. Pero como te digo, es una gran escuela y te lleva muchos años aprender todas las lecciones, pues en cada vida tú vas tratando de ir a un peldaño más alto del plano astral. De ese vamos a hablar al ratito. Vamos a acabar de definir bien la zona fantasmal porque es muy importante. Entonces resulta que el alma deja su cuerpo emocional, que ya se diluyó porque era muy suavecito, no había problema, y se va tranquilamente. Hay casos cuando, por ejemplo, fue una muerte súbita o que alguien te privó de la vida, entonces la emocionalidad es muy fuerte, porque entonces el cuerpo emocional dice quién fue el que me quitó la vida y empieza una situación muy desagradable de coraje, de venganza, de temor, una serie de sentimientos. Entonces esa parte emocional se queda en el plano fantasmal y el alma se va, pero queda una réplica. Esto es muy importante entenderlo, queda una réplica de la persona en el momento en el que perdió la vida física. Y eso es lo que se llama un fantasma, porque está exactamente igual de como estaba en el momento de su transición. Es decir, se ve la misma edad obviamente, tal cual, no hay cambio. Porque si tú ves el cuerpo sutil del alma, no es igual que como estás tú, por ejemplo, una persona mayor, como es mi caso, pues mi cuerpo sutil, si tú ves a mi cuerpo sutil, pues más o menos tiene unos 25 o 26 años de edad, porque el cuerpo del alma no envejece como el físico. Entonces, muchos alumnos me han dicho, es que fíjese que falleció mi mamá, que mi papá, y vino y se me presentó en el sueño y yo lo vi, o simplemente lo vi en la casa, como lo estoy viendo a usted, porque pues, se pueden llegar a ver por determinadas circunstancias. Y yo siempre les pregunto, ¿y cómo lo viste? Entonces cuando me dicen, no, es igualito que cuando estaba antes de morir, entonces le digo, bueno, el contacto con él ya no tiene mucho sentido porque estás viendo una cáscara. Es simplemente una réplica del cuerpo físico con su parte emocional y tiene todas sus grabaciones de recuerdos, tú puedes platicar con ellos, pero no hay mensaje, no hay nada, el alma ya se fue. Pero cuando me dicen, no, se veía rejuvenecido, venía vestido así, asado, de blanco, feliz, se veía muy joven. Ese contacto sí viene de una dimensión superior. Entonces ahí sí hay enseñanza, ahí sí hay mensaje, ahí sí te van a decir,
algo que puede ayudarte a cambiar tu vida. El otro no, el otro solamente tiene tus mismas memorias, las mismas memorias que tenía antes de irse esa persona. Entonces hay que saber exactamente lo que es. Entonces, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a la zona fantasmal? Simplemente es un paso. Los fantasmas no te van a hacer daño alguno, a menos que tú te quieras involucrar con ellos y quieras empezar a hablar con una de esas cáscaras, y esa cáscara pues no tiene mucho que hacer y se pone a decirte mentiras de una serie de cosas y tú le haces caso. Fuera de eso, en realidad no tienen ningún daño. Tienes que saber qué es, porque la zona fantasmal es parte del proceso de salida del alma cuando se da la transición. Hay, por ejemplo, cosas de que hacen reportajes de que hay fantasmas y todo el mundo ahí con mucho miedo porque se movieron cosas y porque avientan cosas, etcétera. Pues ese tipo de cosas suceden en la zona fantasmal. Es algo que no debes ni de visitar, pues no vas a encontrar absolutamente nada ahí. Pero tampoco le tienes que tener miedo. Simple y sencillamente no buscas esos contactos y se acabó. Y te dedicas realmente a seguir tu camino, ¿no? Que como te decía yo, una vez que termina la parte de la zona fantasmal, pues tú te vas a la zona astral que te corresponde y ahí sí es un lugar maravilloso, porque tú lo que vas a hacer, lo primero que haces es analizar con maestros que hay ahí multidimensionales que te van a ayudar a que comprendas todas las decisiones que tú tomaste cuando estuviste encarnado, las buenas y las malas, y lo más importante, los efectos de tus decisiones, porque eso te da una información muy valiosa para ti como alma de cuáles son las lecciones que aprendiste en esta vida, qué fue lo que finalmente arreglaste de deudas que tú tenías de vidas pasadas que no habías podido arreglar y por fin ya lo arreglaste, porque finalmente todas las almas estamos relacionadas en cada vida. Hemos estado probablemente juntos en otras vidas, que es ahí donde se explica que tú llegues con una persona que nunca habías visto y de repente sientes una gran simpatía por esa persona, una gran atracción, porque en otra vida ya habían sido amigos, ya habían tenido relaciones positivas, o al revés, cuando tú conoces a una persona y sientes una energía discordante tremenda, tú dices, bueno, pero ¿por qué siento esto de esta persona si no me ha hecho nada? Ah, pues porque traías una vida pasada o varias vidas pasadas con problemas con esa persona que no habías podido resolver. Pues todo eso, cada vez que estamos encarnados, pues necesitamos resolver esas deudas kármicas que tenemos. Porque si lo hacemos, vamos a tener nosotros una experiencia vivencial mucho más placentera, y además habremos avanzado en nuestro proceso evolutivo para ir saliendo ya del plano tridimensional y del tercer plano evolutivo. Después de este plano evolutivo, en realidad, lo que todas las almas buscamos, la mayoría no lo sabe porque no tiene toda esta información, pero el principal objetivo del alma es lograr la ascensión, es decir, que salgas de un plano dimensional de tercer nivel, como estamos aquí, al cuarto nivel de conciencia. Esa de hecho es la meta, y cada vida es la meta, es la meta, es la meta, es la meta. Te puedes tardar muchísimas vidas. Según la información que nosotros tenemos, cada vida dura 144 años. Es decir, vamos a suponer que una persona nace en 1900, en el año 1900 nació. Ahí se empiezan a contar los 144 años. Si esa persona vivió 60 años en el plano tridimensional y su transición se da a los 60 años, bueno, él va a pasar 84 años, que es la diferencia con los 144, en el plano astral que le corresponde, estudiando y entendiendo todo lo que ha sido de su experiencia vivencial en la tridimensionalidad. Ese es un espacio en donde tú estás con puros seres de luz, en donde tú estás aprendiendo, tienes maestros, viajas, o sea, es una vida genial, que nada tiene que ver con esta de aquí. Y ahí haré un pequeño paréntesis. El verdadero infierno está aquí, en la tridimensionalidad.
El verdadero purgatorio está aquí, en la tridimensionalidad. Y el cielo también está aquí, en la tridimensionalidad. Y eso depende de qué? Depende de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú haces, de cómo vives. Y verás que vemos escenarios terriblemente infernales. Aquí están pasando. O medianamente purgatorio porque estás enfermo y tú estás en una enfermedad terrible, pero bueno, ya saliste y otra vez ya sales del purgatorio. Y cuando estás en el cielo es cuando tu vida va muy bien, todo es perfecto, tienes una familia genial, todos se llevan súper bien, son sanos, tienen progreso, tienen forma de vivir, de manera que pueden aprender muchas cosas, viajan, hacen cosas, y ahí vives en el cielo. Entonces eso no es otro lugar como te lo contaron ahí en el pasado, ahí en el año 553 de nuestra era, como ya lo expliqué en la plática pasada. Entonces, realmente, cuando tú estás en el plano astral, estás a un tris de irte a la cuarta dimensión. Cuando tú llegas a escalar el 12º nivel del plano astral, tú ya viviste muchísimas encarnaciones. Más o menos son como 25,000 años de diferentes encarnaciones en diferentes cuerpos y diferentes lugares. Ese es el promedio que tarda un alma en aprender todas sus lecciones en la tridimensionalidad. Y cuando eso pasa, entonces tú entras ya, por fin, a lo que tú siempre buscabas, que era la ascensión, porque te vas a ir a la cuarta dimensión, que es el cuarto nivel evolutivo. Y ahí tú vas a ser un suprahumano, es decir, ya no tienes el olvido, ya sabes quién eres, todo lo que has vivido, tienes conexión multidimensional con todos los seres, con maestros, sabes muy bien lo que hacen los seres de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima dimensión, y empiezas a vivir una vida en un planeta superior, en donde no hay dualidad, hay unidad. Entonces, esa es la meta de todos los seres humanos. Y esa secuencia que te he narrado de una manera muy resumida en esta plática, espero que te deje muy claro que, en resumen, la muerte no existe, es una transición, es una ventana dimensional. Dependiendo de cuál sea tu ventana dimensional, tendrás una experiencia en la zona fantasmal por no más de 9 días. Y después te irás a nivel de la zona astral, en donde tú vas a estar viviendo muy bien, mucho mejor que aquí, estudiando, recordando, viajando, preparándote para la próxima encarnación, en donde tú vas a regresar a resolver aquellos problemas que en esta encarnación no pudiste resolver. Pero todo eso es hermoso. Como te dije también en la vez pasada, cuando llegan los 144 años, ese es un promedio, puede haber excepciones, etc. Pero cuando llegan los 144 años, tú sabes que ya te toca, que ya hay un contrato en donde tú vas a nacer en una familia determinada, en un lugar determinado, para hacer la actividad que tú decides que más te va a ayudar para que tú puedas saldar todas esas pendientes que tienes de todas tus vidas que has hecho, cosas que no hiciste bien, deudas que tienes con gentes que dañaste, ahora las tienes que ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que está todo listo, pues te dicen, pues ya está cerca tu regreso a la tridimensionalidad. Y ahí es al revés el asunto. Ahí es desconectarte de tu memoria ancestral multidimensional para meterte en una memoria temporal nuevamente. Entonces, bueno, el alma no está en el bebé durante los 9 meses de gestación, él está preparándose. El alma entra al bebé cuando el bebé ha salido del vientre de la madre entre 2 y 8 horas. Es cuando el alma toma su cuerpo, y ahora como un bebé, y empieza una nueva cuenta, una nueva oportunidad de vida para hacer las cosas mejores. Entonces, cuando tú regresas a la tridimensionalidad, pues eso sí es un poco más impactante. Pero cuando tú te vas de la tridimensionalidad a
regresar a la zona del mundo de tu alma, pues yo creo que no debe de ser una tragedia, debe de ser muy satisfactorio que tú sepas que ya cumpliste con tu misión y que vas a regresar a un descanso muy bien ganado. Ahora, hay una manera de irse que eso sí trae consecuencias. Eso se llama el suicidio. Cuando una persona no puede manejar su vida tridimensional, emocionalmente está desquiciado y decide irse porque lo decidió y él se suicida, entonces sí va a tener un periodo más complicado cuando entre a la zona fantasmal, porque va a ser muy larga su estancia ahí, porque no va a entender lo que sucedió y entonces todo eso, los problemas, la emocionalidad que tenía, pues se la lleva a la zona fantasmal y la está viviendo una y otra vez y una y otra vez. Aunque también reciben mucha ayuda de maestros que hacen ahí su trabajo para tratar de sacar a estas gentes de ese pues hoyo negro en que se metieron. Y eso causa algo que es un tema que vamos a ver la próxima vez, que se llama el karma, la ley de causa y efecto. El karma de quitarte la vida es una carga emocional discordante que tú tienes que pagar. Es una deuda muy fuerte y la tienes que pagar en tu siguiente vida. Y esa es, o la pagas en amor, si ya sabes dar amor, y me refiero al amor impersonal, o a dolor. Son los dos caminos que tú puedes tener energéticamente hablando para poder diluir las cargas energéticas que uno crea en su encarnación por su libre albedrío. Entonces, eso es algo que tiene consecuencias y jamás debe de realizarse. Como tampoco jamás debes quitarle la vida a nadie, pero pues tampoco a ti mismo. Eso crea un karma muy fuerte que tarde o temprano en otra vida tú tienes que regresar y tienes que saldarlo de la manera en que te digo. Entonces, bueno, pero pues esos son afortunadamente casos muy, muy pocos en relación a toda la humanidad que pasa por la transición. Entonces enfoquémonos a la mayoría. La mayoría es venir a aprender, cumplir nuestra misión y cuando llega a nuestra ventana dimensional, bienvenida sea y seguimos nuestro camino hacia niveles superiores de conciencia. Un buen descanso nos viene muy bien y aprender de todos nuestros errores para que nuestra próxima vida sea mucho mejor que la pasada. Bueno, queridos amigos, hermanos, este es el mensaje que de alguna manera breve yo les tengo. Nuevamente les invito, si tienen dudas, si tienen comentarios, son bienvenidos. Ahí están nuestros emails y todo para que se puedan comunicar conmigo. Y yo con mucho gusto los atiendo para que ustedes vayan respondiendo las preguntas que de alguna manera se han quedado en esta plática que yo les acabo de dar, con toda la intención de ayudarlos a saber la verdad de nuestro origen y nuestro destino. El tema de la reencarnación, el tema de la transición es muy importante que lo entendamos para poder ser inmensamente felices y entender lo que significa. Espero que haya logrado mi propósito y como siempre les mando mucha luz y que tengan un fin de semana hermoso como siempre. Yo soy Santa.